Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Michel Texier y soy el relator del curso de ESMC Capacitación y Competencias sobre estrés laboral, manejo del estrés laboral y síndrome de burnout. Este es el módulo 1, su primera parte, y en esta primera parte vamos a hablar de los conceptos generales acerca del manejo del estrés, de la comprensión de los conceptos básicos vinculados al estrés en general y al estrés laboral en particular, al origen histórico del concepto de estrés, las variables relacionadas a lo que se entiende por ansiedad, la fisiología del estrés, la sintomatología específica del estrés laboral y algunos enfoques sobre el tema. Cuando hablamos del estrés estamos hablando de la respuesta orgánica a una serie de estímulos externos que generan cambios perceptibles en el desarrollo somático del sujeto, del individuo. El síndrome general de adaptación, el SGA, fue escrito por Hans Selye y él considera el estrés como una variable dependiente y configura su teoría describiéndolo como una respuesta del organismo. Selye definió el estrés como una respuesta general, estereotipada y que implica la activación del eje hipotalámico hipoficiario, suprarrenal y del sistema nervioso autónomo. Según él, el organismo se activa ante una fuente de estrés y si la activación persiste, aparecerá el síndrome de estrés o SGA. La aparición del síndrome general de adaptación conlleva la aparición de diferentes cambios a nivel fisiológico. Tres de los más importantes son hiperplasia, es decir, crecimiento anormal del tamaño de la corteza suprarrenal, involución del timo, reducción del tamaño y peso de la glándula tímica, y desarrollo de úlceras pépticas, de úlceras gástricas, llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interno del estómago y en la parte superior del intestino. Y quizás la presencia de estas úlceras sea lo que más sentido les haga a ustedes cuando hablamos de manifestaciones somáticas relacionadas con el estrés laboral. La gran mayoría de las personas sometidas a circunstancias de estrés o a estímulos estresores ha podido darse cuenta cómo van directamente asociadas con una percepción física, con una sintomatología que tiene que ver con trastornos estomacales, con acidez estomacal, con dificultades en el alimentarse, y en un extremo más grave con la presencia de úlceras o de algún otro tipo de trastornos intestinales más severos. Hay una serie de otros factores, de otros elementos, de otras sintomatologías también asociadas a la exposición a estímulos estresores, y entre ellos tenemos el aumento, la disminución del ritmo cardíaco, la hipersudoración, la sudoración fría, la palpitación palpebral, es decir, de los párpados de los ojos. ¿Les ha pasado, por ejemplo, a ustedes que de pronto están cansados o están estresados, o están nerviosos o están con alguna presión relacionada con su trabajo o en alguna meta que la fecha límite se acerca y no logran cumplirla y les late un solo ojo, por ejemplo? Eso es una manifestación somática del estrés, una manifestación somática de un trastorno de ansiedad, y es parte de los elementos que nos van a permitir configurar lo que entendemos como síndrome general de adaptación. ¿Y qué es el síndrome general de adaptación en términos globales? Esto fundamentalmente va a estar definido operativamente en base a dos fenómenos objetivables. Cuando hablamos de fenómenos objetivables, significa que son fenómenos que son fáciles de describir, fáciles de comprender y que cuyas condicionantes están a disposición, ¿cierto?, del análisis o del entendimiento de todas las personas en cualquier contexto que se trate. El primero de estos fenómenos es el estresor, el estímulo o toda aquella demanda que supera los recursos del individuo y que evoca el patrón de respuesta de estrés o síndrome general de adaptación. Es decir, que el sujeto, que posee obviamente un patrón y posee un repertorio de conductas que le permiten afrontar el estímulo estresor, se ve superado por la intensidad o por la frecuencia o por ambas variables del estímulo estresor y no logra con sus herramientas, no logra con su repertorio afrontar esta problemática, y por lo tanto le pasa la cuenta a su organismo y su organismo comienza a presentar manifestaciones somáticas asociadas a la problemática de la exposición al estímulo estresor. Y entonces viene el segundo fenómeno, que es la descripción de la respuesta del estrés. Es el propio síndrome general de adaptación. Su aparición implica una serie de cambios que se van produciendo como consecuencia de la presencia sostenida de un estresor. Esta respuesta de activación es generalizada, afecta a todo el organismo y además es inespecífica.
Es decir, aparece ante cualquier situación de estrés. No es que ante un estímulo estresor que sea recurrente para nosotros, que reconozcamos con facilidad, que esté siempre presente, por ejemplo, la reunión con la jefatura del trabajo los días lunes por la mañana, y que nosotros siempre frente a la reunión con la jefatura del trabajo el día lunes en la mañana tengamos una respuesta somática negativa, pero que esa respuesta somática no se presente en ninguna otra situación estresora. No, eso no va a pasar. Esa respuesta somática se va a presentar eventualmente con la reunión con la jefatura el lunes por la mañana, con la discusión con la mujer por la noche, con la problemática frente a los directivos del colegio por alguna dificultad de alguno de sus hijos. Es decir, no tenemos una respuesta somática específica para un estímulo estresor específico, sino que tenemos respuestas somáticas que se presentan frente a una dimensión del estímulo que, como decíamos en el primer punto, supera la capacidad que nosotros tenemos de afrontar ese estímulo con éxito, de manera correcta. Y Seyle además nos habla de 3 fases de desarrollo en el síndrome general de adaptación, y aquí es donde nos vamos a detener y vamos a enfocarnos en el grueso de esta primera parte del módulo número 1. La primera de estas fases es la fase de alarma. A nivel fisiológico, en esta fase se activan 2 sistemas, el sistema neural y el sistema neuroendocrino. Esta fase aparece inmediatamente tras la amenaza, aparece inmediatamente tras la presencia del estímulo estresor, ¿cierto? Percibido conscientemente o inconscientemente por el sujeto. Se liberan diferentes hormonas como adrenalina, corticotropina y corticoides, que están orientadas fundamentalmente a movilizar recursos, están orientadas a generar en ustedes una respuesta, a brindarles a ustedes una capacidad coherente y pertinente, es decir, en relación de tiempo y forma, en simetría con la presentación del estímulo, para que ustedes puedan resolver esta situación estresante y puedan salir adelante, puedan continuar desarrollando la actividad o la tarea que estaban acometiendo y que se vio interrumpida o se vio afectada por la presencia del elemento estresor. Esta fase a su vez se divide en 2 subfases. La primera es la fase de choque. Es la reacción más inmediata e implica taquicardia, hipotonía, disminución de la temperatura, disminución de la presión sanguínea y una serie de otros elementos somáticos, algunos de los cuales ya lo habíamos mencionado previamente, y que tienen que ver con esa respuesta. Por ejemplo, yo en el trabajo con deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, me toca visualizar mucho deportistas que en perfectas condiciones de calentamiento y en perfectas condiciones de entrenamiento y teniendo una expectativa realista de obtener un buen resultado deportivo frente a punto de partida, por ejemplo, sufren calambres, resequedad de la boca, dolor de estómago, ganas recurrentes de ir al baño cuando ya saben que no tienen ninguna posibilidad de detener la carrera para satisfacer ese deseo. Es decir, el cuerpo le hace trampa a la necesidad que el sujeto tiene de resolver una serie de pasos para poder obtener una meta programada. Y esa trampa se presenta fundamentalmente durante esta fase de choque. Y luego viene la fase de contrachoque. La fase de contrachoque se trata de una reacción de rebote que implica el agrandamiento de la corteza suprarrenal y la involución del timo. Aparecen los signos opuestos a la fase de choque. En la fase de alarma pueden ocurrir 2 cosas: que se supere la situación o que no se supera. Si se supera, el síndrome general de adaptación desaparece. Si no se supera, se reducen los recursos movilizados y aparece la segunda fase, la fase de resistencia. ¿A qué nos referimos con la reducción de los recursos movilizados? Que aquellas herramientas o aquellos recursos que nosotros pusimos a disposición para poder corregir la influencia somática del elemento estresor van a dejar de estar disponibles para el sujeto. Es decir, se va a ver superado por el elemento estresor. Sus recursos no van a dar cuenta de la necesidad que su organismo tiene para ello. En la fase de resistencia, la activación del organismo es elevada, aunque un poco menor que en la fase anterior. Esta activación sí se puede mantener por más tiempo, ya que en alguna medida el organismo se adapta al elemento estresor. De hecho, hay un fenómeno muy particular en la presencia del síndrome general de adaptación, y en donde frente a las primeras manifestaciones somáticas producto de un elemento estresor, el cuerpo reacciona, ¿cierto? Se produce esta movilización de recursos y luego el cuerpo se acostumbra y da la impresión de que se hubiese
solucionado el problema, pero ese problema permanece en latencia y frente a la presencia de otros elementos estresores de mayor volumen en otra frecuencia, y en donde nuevamente nos vemos frente a la instancia de que nuestros recursos no son lo suficientemente apropiados para afrontar el estímulo estresor, nosotros vamos a acercarnos a la posibilidad de colapsar, ¿cierto?, frente a esta afectación somática. Los síntomas negativos fisiológicos aquí mejoran, como les decía, e incluso pueden llegar a desaparecer. La resistencia que muestra la persona es mayor para el agente nocivo y menor para otros estímulos diferentes a este. Y aquí, como consecuencia, ocurre exactamente lo mismo que en la primera fase. Si se supera la situación o no se supera la situación. Si se supera, finaliza el síndrome general de adaptación. Y si no se supera, llega a la tercera y última fase, la fase de agotamiento. En la fase de agotamiento, los recursos se agotan por completo. El sujeto comienza a carecer por completo de la posibilidad de afrontar con éxito la defensa, ¿cierto?, frente al estímulo estresor. El individuo pierde la capacidad de adaptación al estresor y esto suele ser severo y prolongado. Reaparecen los síntomas de la fase de alarma. En esta fase es cuando el individuo es más vulnerable a las enfermedades. Además, esta fase no es irreversible salvo en casos extremos y la persona va a necesitar de un periodo de descanso para recuperar reservas. Es decir, vamos a tener la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. En estas tres fases que describen el proceso de desarrollo del síndrome general de adaptación y cómo éste se instala como un mecanismo de respuesta frente a los elementos estresores, van a estar involucrados el estrés, ¿cierto?, como eje fundamental. Entonces tenemos que entender que el estrés y el síndrome general de adaptación no son sinónimos, sino que la exposición prolongada en frecuencia y volumen a este elemento que es el estrés va a generar como respuesta una respuesta programada y objetivablemente fácil de describir en tres fases muy bien caracterizadas el síndrome general de adaptación. Y el síndrome general de adaptación primero nos va a provocar alarma, luego nos va a provocar resistencia y esta resistencia nos va a generar una falsa sensación de superación del problema cuando lo único que ha generado el organismo, ¿cierto?, y la estructura emocional es generar una tolerancia, un acostumbramiento que es temporal, ¿cierto?, y es limitado porque son capacidades limitadas las que tiene la persona para exponerse constantemente a este tipo de problemática. Y en tercer lugar vamos a tener la fase de agotamiento, y en la fase de agotamiento es en donde realmente vamos a estar enfrentados a un problema de una gran dimensión, con un amplio nivel de compromiso somático, con un amplio nivel de compromiso conductual, y que en sus fases más profundas puede derivar en un punto, en un concepto que es el que vamos a tocar en módulos posteriores, como es el síndrome de burnout, el síndrome del trabajador quemado, el trabajador que no tiene deseos de cumplir con su trabajo, que no tiene deseo de cumplir con sus obligaciones, que no quiere relacionarse con sus compañeros de trabajo, que se ve absolutamente limitado en los elementos de análisis, de afrontamiento, ¿cierto?, y en las herramientas con las que cuenta para poder cumplir las metas que se propone o las metas que le son impuestas en función del desempeño que le corresponde. Y los dejo invitados a la segunda parte de este video, del primer módulo de este curso de prevención del estrés laboral y síndrome de burnout.